Amigos y amigas de la República, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuerte y Claro. Hoy otra vez ya estamos por aquí, por set, conectadísimos. Ayer los extrañé, queridos Switcher, ¿cómo están? Oh, perdón. Hola Manu, ¿cómo está? Mucha emoción, es que me he Has emocionado porque emocionado, nos has extrañado. sí, ayer fue un programa súper rarísimo, trabajar desde casa, ¿no? Como estar acá con la gente, conversando. Es distinto trabajar desde casa. Es distinto, se extrañó estar acá. ¿Cómo está Chester, ¿cómo Chester? estás hoy? Estoy bien, estoy bien. Para todos los seguidores de Chester, Chester es un tipo así, reservado. Pero es el Es alma el Es programa. un chico de pocas palabras, pero van a ver, si supieran detrás de cámaras, es una cosa, pero elocuente, habla un montón, no te imaginas. Es un personaje el que estamos viendo ahorita, en realidad. Chester es reservado. Bueno, ¿cómo está el resto de Switcher? Hola, chicas, ¿cómo están? Saluden por ahí. Yay. Muy bien. Bueno, vale, hoy tenemos bastante de lo que conversar, retomando un poquito lo que, pese a que ayer fue un programa en el que estuvimos desde casa, sí tuvimos un reportero que estuvo en Gambetta, fue Kevin, nuestro URPI de la República estuvo en Gambetta acompañando a los transportistas que habían bloqueado la vía y que estaban haciendo paro en solidaridad y también a manera de reclamo y protesta por su compañero asesinado, conocido como Brujito, que pertenecía al gremio de transportistas, un chofer que fue asesinado. Dos sicarios llegaron, dispararon, dejaron una nota extorsiva, pese a que él ya venía denunciando que estaba siendo víctima de extorsión. Esto fue un poco de lo que logramos ver ayer desde cómo estaba en Gambetta. Y lo que nos impresionó muchísimo fue la cantidad de presencia policial y militar que llegó hasta Gambetta para dispersar la manifestación y a la que directamente los transportistas le preguntaban y le reclamaban dónde estaba esta presencia masiva de autoridad, esta fuerza contra la preocupación de ese momento, que era la protesta, cuando realmente la necesitaban a favor de la población. ¿Dónde estaban cuando se necesitaba que estuviesen patrullando la avenida Gambetta? Porque además, vale, es importante mencionar que no es que no hubieran sabido, existen puntos ya álgidos en los que han sucedido asesinatos en los últimos días. De hecho, un par de días antes, el asesinato del 27 de octubre fue Johnny Skeche y se dio justamente ahí, pero días antes, el 24 de octubre, también había sido asesinado en Gambetta Walter Sandoval e incluso en ese ataque armado un pasajero resultó herido. Entonces, la policía ya tenía data y conocimiento, uno, de que este grupo de transportistas, estas empresas, estaban siendo extorsionadas. Dos, ya tenían los datos de a los que se les estaba pidiendo que hagan los depósitos, digamos que es algo en lo que se puede seguir la ruta del dinero. Y tres, en estado de emergencia en el que se supone se aumenta la presencia militar y policial, esa presencia supuestamente está siendo autorizada desde el gobierno para resguardar la seguridad ciudadana, para velar por la integridad de los ciudadanos. Entonces la pregunta que les hacían era, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba todo esto que necesitamos ver, que estamos viendo ahorita, cuando tenía que haber obrado para protegernos y no para repelernos o reprimirnos? Ayer Kevin García logró entrevistar a un transportista que es compañero del transportista que fue asesinado y él tuvo declaraciones para mí bastante claras sobre cómo ven la situación. Habló directamente a José Gerí, el presidente interino, y le señaló estas acciones que él viene haciendo a través de las plataformas digitales, que para ellos, como ven, no se concretan en cambios reales porque los siguen matando. Tenemos por ahí el video que de hecho ha tenido bastante rebote nuevamente reitero, por la claridad con la que habla este señor transportista. Vamos a verlo. Mire, 15 días creo que tienen el poder del Señor, más de 100 muertos. Y en el Callao estamos cansados que nos extorsionen y nos maten cada rato. La Colonial, la Venezuela, acá en el mismo FOSE, la Gambetta, muertos cualquier cantidad. En el transporte no están matando congresistas, no están matando alcaldes, no están matando políticos. ¿A quién están matando? Al pueblo trabajador humilde
que todos los días se gana su pan saliendo a trabajar. A ellos nos matan, a nos extorsionan. ¿Por qué no extorsionan a Plaza B, a Metro? Ahora coméntenos. En base a esto, ustedes también están convocando a un nuevo paro Bien, de vale. transportes para el Entonces, próximo esa lunes. fue una de las declaraciones que se hizo masiva porque él lo dice explícitamente, ¿no? Dice, ¿de qué sirve que el señor Gerí esté recogiendo perritos? Una acción hermosa. ¿De qué sirve que esté patrullando las calles resguardado si aquí a la gente la siguen matando? Y habló directamente, es un transportista muy informado sobre el efecto que tienen las leyes que favorecen a la criminalidad, en las que Gerí, de cierta manera, bueno, no de cierta manera, de manera directa está involucrado porque votó a favor de estas cuando era congresista y le pide que ahora desde su labor en el Ejecutivo exija, exhorte al Congreso a derogar en vez de estar haciendo una pantomima que quizás le funcionó algunos días, pero que a la larga la gente se va a dar cuenta que no transforma nada en esencia. Lo otro que dijo, y que es muy importante, que de hecho ha sido algo sobre lo que el general Arriola se expresó esta mañana, fue sobre algo que había mencionado otra de las transportistas cuando estaban siendo entrevistadas sobre los motivos por los que estaban haciendo este bloqueo. Y es que varios de ellos señalaron que la policía estaba ahí para reprimir la protesta, estaba ahí para gasearlos cuando estaban reclamando por el asesinato de su compañero, pero no estaba ahí para protegerlos, no actuaba con tal intensidad contra los delincuentes, contra los extorsionadores, y más bien hizo una denuncia bastante grave y señaló que incluso los policías les cobraban aproximadamente 10 soles para dos motivos, uno por protección y el dos para dejarlos transitar. Vamos a escuchar también lo que dijo. Se ha llegado información de que hay ciertos efectivos policiales que incluso estaban cobrando por brindar seguridad a algunos conductores. Ustedes también han presenciado esto, ¿no? En realidad, eso no lo presenciamos nosotros, presenciamos todos los transportistas a nivel nacional. ¿Quién no sabe que transportista que me diga ahorita que no sabe que nosotros pagamos cupos a ellos primeros? Son los primeros que nosotros pagamos cupos para transitar en la avenida, porque hacen sus batidas, nos ponen a la derecha y dicen, por cualquier cosita te están parando, por cualquier cosita ya te quieren, no, usted se va al depósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, señor, ya lo voy a arreglar mañana. Toma, ¿cuánto? 20 soles. Y así todos los operativos que existen a nivel nacional para el transporte es solamente para coimear. Por eso queríamos una reforma aquí en el Callao, en Ventanilla, que cambien a este comandante de la policía encargado y que venga. En la mañana hemos pedido presencia de un político, de un encargado político. ¿Acaso ha venido el alcalde, un regidor? No ha venido, ni Espadaro. Le hemos dicho a Gerí en cámaras que venga, que solucione este tema desde ya. Ni un Twitter ni nada. O sea, la población está abandonada. Entonces, se sumó a otra declaración que también había hecho una transportista femenina, en la que denunciaban precisamente esto que les adelantaba, que la policía, lejos de protegerles, les cobraba por transitar y por ofrecerles una supuesta protección. Esta mañana entrevistó la prensa a el comandante general de la policía, Óscar Arriola, que se expresó sobre esto. Es algo que además ya se ha visto, ya se ha documentado en diversas denuncias previas, denuncias anteriores, y dijo el general Arriola que supuestamente la policía va a investigar estos casos a profundidad para poder separar a estos malos elementos. Supuestamente va a haber una purga, una limpieza dentro de la institución policial para evitar esto, que es un acto explícitamente de corrupción, ¿verdad? Pero es algo que no es nuevo. Si fuese una información nueva, primera vez que nos enteramos que los transportistas o que otros gremios están haciendo esta denuncia, de repente podría ser algo un poco más impactante, ¿no? Decir que finalmente dentro de la policía misma se está haciendo un mea culpa y diciendo vamos a investigar y vamos a separar. Pero no es la primera vez, no es algo que nos esté cayendo como, oh, qué sorpresa, nadie se imaginaba que esto podría haber estado sucediendo. Vamos a escuchar qué dijo Óscar Arriola. Los transportistas han bloqueado la avenida. Han indicado también que hay algunos policías que les cobran 10 soles para poder ellos laborar por la vía. ¿Es cierto esto? La Inspectoría General a cargo del Teniente General Carlos Epe de Muñoz recoge también esta versión.
y se inician las investigaciones y vamos a ser absolutamente duros con las personas que sean identificadas, que sean ubicadas y que se haya materializado estas conductas. Por eso es que le pedimos a la ciudadanía, a la colectividad en general, que denuncien tanto las extorsiones que por favor son pero vitales. Nunca podemos retroceder el tiempo, pero tienen que denunciar. A ver, y también sobre los eso, actos... entonces, varias cosas que se contrastan pues con la data real, ¿verdad? En primer lugar, hay dos señalamientos puntuales que hace Arriola. El primero es el que dice, en el que asegura que este tema se va a investigar. Tengo aquí fresquito nada más para que no digan que estamos sacando información de hace mucho tiempo y que esto no sucede actualmente. De octubre de 2025, la detención de la organización criminal Los Piratas, en la que se descubrió que estaba integrada por 12 policías en actividad. Estos policías están siendo actualmente investigados y juzgados por los presuntos delitos de extorsión y de filtración de información que impedía que se lleven a cabo exitosamente los operativos. Esto en cuanto a la propuesta o al pedido que hace el general sobre el denunciar. Efectivamente, señora Arriola, lo ideal sería, o el pedido que tendríamos que hacerle a los ciudadanos, si es que funcionara realmente el sistema de recojo de denuncias, de apertura de un proceso de investigación y luego hubiese sanciones o acciones concretas, la acción determinada sería denunciar, pero sin el respaldo que debería ofrecer la policía, pues es prácticamente dejarlos solos a su suerte. Porque, ¿qué pasa cuando la policía o miembros de la policía están incrustados en este tipo de organizaciones, pertenecen a este tipo de organizaciones criminales, como este caso, el de Los Piratas, 12 policías en actividad, cuando en vez de proteger al ciudadano que denuncia, pues básicamente le está diciendo a quienes trabajan de la mano con los extorsionadores, ojo, porque aquí te están echando, ojo, porque aquí te están sapeando. Esta es información que se filtra directamente a la organización criminal. Aquí quedó demostrado, bueno, es lo que está en investigación, pero están siendo acusados por estos delitos, que en algunos casos trabajan de la mano. Entonces, ¿cómo garantizarle a un ciudadano que su denuncia no lo está exponiendo aún más? Y en el segundo de los casos, el otro que quería mencionar acá, es que en octubre del 2025, la Fiscalía de Chiclayo, es decir, este es un caso reciente también, solicitó 8 años de prisión para un ex jefe policial investigado por cobro de cupos a transportistas y se reveló que lideraba una red que exigía pagos diarios de entre 20 y 50 soles a cambio de protección policial para poder circular. Denuncias como estas hay diversas, es muy fácil encontrarlas, está a un clic de investigación. Y con lo que quiero decir con eso es que si bien suena muy bonito, suena muy efectivo, no se traduce en la realidad. Vale, vamos a leer algunos de los comentarios y por supuesto a saludar a las personas que están por ahí tomándose su cafecito y conectándose con Fuerte y Claro. Ramón, ¿cómo estás? Dice, eso es verdad. Aquí en San Juan de Miraflores los policías en patrullero paran a las combis para que paguen su día y eso lo hacen en las noches. Grave, grave y como les digo, no es una noticia, primera y última noticia. Jorge Morales dice, Manuela, la policía no va a hacer nada respecto a los cobros indebidos y siempre dicen que la inspectoría va a hacer algo, pero la coima es el pan de cada día para ellos. Campea la corrupción. Lamentable que esta sea la percepción que tiene la ciudadanía. Vamos con uno más. Roger, ¿cómo estás? Muy buenos días. Si quieres ver policías, hay que hacer protestas. Solamente ahí aparecen. Imagínate. Lizardo, saludos desde Tarapoto, provincia de Lamas, qué bonito, un beso enorme por allá. Néstor Paredes, buenos días, Manuelita, haz honor al nombre de tu programa, Golpe a la Corrupción. Sí, es lo que estamos reclamando los ciudadanos desde hace mucho tiempo, porque no podemos confiar en una institución en la que está inquistada la corrupción. ¿Queremos volver a confiar en la policía? Por supuesto que queremos. ¿Queremos volver a sentirnos respaldados, protegidos por la policía? Por supuesto que queremos, pero
lamentablemente no es lo que sentimos o lo que nos dice sentir la población en este momento. Recordemos la cifra, ¿no? Solo 14% de la población aprueba la gestión de la Policía Nacional como institución. Entonces, estas no son opiniones aisladas, como a veces tratan de señalar, personas que están haciendo anticampaña contra la autoridad. Por supuesto que no. Esta es una sensación y un desgano generalizado. Y hablando de la gravedad del problema de las extorsiones, que actualmente creo que es uno de los principales que tenemos aquí en el Perú, imagínense, como si no fuese suficiente lo expuestos que estamos los ciudadanos y en la situación en la que vivimos, se ha dado una filtración masiva de datos de RENIEC que ha expuesto datos personales en la web del Padrón de Elecciones 2026. Se puede acceder a través de esta plataforma solamente usando el DNI, el número de DNI de la persona, y pueden acceder a información que ya se ha mostrado a través de diferentes personas que dicen, mire, no solamente pude acceder a la mía, sino la de esta cantidad de personas. Tienen acceso a la dirección, al nombre completo, ¿sí? Cualquier ciudadano puede visualizar toda esta información sensible que figura en el padrón y que pues evidentemente nos deja sumamente expuestos, porque no solamente, digamos que en teoría, se trata de la información sobre dónde deberías votar o cuál es la dirección, ¿no?, donde vota una persona, sino que se está mostrando toda su data personal. Se está revelando, se está dejando muy expuesta información sensible como los nombres completos de las personas, su DNI, dónde viven, cuál es la dirección de su domicilio. Y con esto, por supuesto, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero, gravísimo, nuevamente linkeándolo al tema de las extorsiones y de lo expuestas que deja nuestra integridad, pero no solamente eso, ¿no? Tiene que ver con lo que se puede hacer con respecto a falsificar para abrir cuentas, falsificar data, falsificar información. Sobre todo esto, el RENIEC ha respondido, ¿vale? Porque claro, los ciudadanos indignados estaban arrobando a la institución en Twitter, en redes sociales, diciendo, hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? ¿Y qué es lo que respondió RENIEC Perú? La publicación del listado del padrón inicial es un proceso legal, obligatorio y transparente conforme a la ley 26589, Ley Orgánica de Elecciones. Es decir, está prácticamente diciendo, justificando, ¿no?, que debido a que esta ley existe, ellos no tienen responsabilidad alguna con respecto a lo que se puede hacer con la data, ¿no? La data tiene que ser publicada. Ellos han dicho que es por una cuestión de transparencia del padrón electoral como un derecho y responsabilidad de todos los peruanos, pero también es responsabilidad de la entidad que tiene la data más sensible de todos los peruanos, saber bajo qué contexto, en qué condiciones y a quién puede tener acceso a esta data, porque si no, en los próximos días, evidentemente, van a haber casos de suplantación, de fraude, de extorsión. Esto además es preocupante porque, según se ha señalado en diversos medios, no es la primera vez que sucede, pero es la primera vez que los ciudadanos de pronto están haciendo un poco más de bulla al respecto. Tenemos preparada una entrevista con alguien que conoce específicamente sobre este tema y las implicancias que podría tener en materia de ciberseguridad. Fátima Toche, quien es abogada especializada en Derecho Digital. Fátima, ¿cómo estás? ¿Estás conectada con nosotros? Sí, muchas gracias por la invitación, más bien. Hola, Fátima. No, gracias a ti por tomarla, por darte un tiempito. Bueno, francamente creo que todos estamos igual de preocupados. Como te digo, es algo que ha surgido en redes sociales y el hacer el experimento de acceder a información de otra persona ha sido tan sencillo que nos hace sentir vulnerados y nos lleva a preguntarnos cuáles podrían ser las consecuencias de esta divulgación masiva de información y si es que realmente el RENIEC está absolutamente amparado, como dice estar, por esta ley. Cuéntanos cómo ves tú un poco el panorama de lo que ha sucedido.
Mira, te cuento, primero estamos frente a los mismos creadores de Brecha 1, Brecha 2, Exposición de Información 2, 3 y 4, que lamentablemente es RENIEC, con lo cual nos deja a nosotros como ciudadanos desamparados, que el ente que está por ley encargado de resguardar nuestra información personal, en reiteradas oportunidades la está exponiendo, Ujú. ¿ok? Entre brecha de seguridad y casos como este tipo que vamos a analizar qué es lo que ha pasado. En efecto, la ley electoral sí establece que debe haber una publicidad del padrón, ¿no? Si analizas la ley electoral, dice eso, pero no dice en ninguna parte que tiene que estar la dirección exacta de tu domicilio. Tiene que estar la circunscripción electoral a la que tú perteneces, efectivamente tu nombre, tu imagen, ¿no? Pero no dice específicamente que debe estar tu domicilio exacto. Ujú. Teniendo en cuenta además que esta ley se aprobó en un momento donde no estábamos en una situación de Exactamente. hiperdigitalización y no estábamos atacados por la delincuencia organizada, la extorsión, ¿no? Eso. Pero algo más que me parece interesante agregar. Ya en el 2021, a raíz, no sé si recuerdas, Manuela, cuando el Fujimorismo pidió que se publicite el padrón por este supuesto fraude. Sí. En ese momento ya la Autoridad de Datos Personales dijo, ojo, está bien que el padrón sea público, pero por favor, RENIEC, no pongan ni domicilio, ni biometría, ni huella digital, es decir, los datos que te exponen más, ¿ya? Porque efectivamente, cuando hay digamos, un conflicto entre la transparencia, que como ciudadanos necesitamos, transparencia de información, y datos personales, tienes que tratar de encontrar un equilibrio Por entre supuesto. dar la información, pero no sobreexponer al ciudadano, más aún en situaciones como la que vivimos, donde el que esté tu domicilio, tu nombre completo y tu imagen, te expone a extorsiones, a acoso y acoso sexual, te expone a suplantación de identidad, te expone a phishing, a fraude informático, entre otras Otros. perlas, ¿no? Porque, Manuela, tal vez tú también lo percibirás, no faltará algún avivado o algún agilado que dirá, bueno, es mi oportunidad para doxear a Exacto. todas las personas que yo quiera y exponer su información y burlarme de ellas, ¿no? También eso, si bien no está al mismo nivel de una extorsión o un fraude, son cosas que pasan en el día a día, ¿no? Claro, quiere decir, ahí hay muchas aristas que son importantes de mencionar. Creo que lo que has dicho es muy claro, pero la preocupación principal, número uno, que tú lo has mencionado, es el contexto y es lo que se puede llegar a hacer con esa data, que las posibilidades, la lista de posibilidades es larguísima. Y por decirlo menos, digamos, desde yéndonos al más chistoso, todo lo que puede hacer con solo saber dónde vives, tu domicilio, o sea, eso ya es una información que debería ser absolutamente resguardada. Y te lo digo como alguien que ha vivido acoso sexual durante mucho tiempo Yo y lo que sé. uno de los temores principales que tenemos las víctimas de acoso, en mi caso es sexual, pero las personas que vienen siendo perseguidas por ser extorsionadas o acosadas de alguna otra manera, uno de los temores más grandes es que puedan atentar contra tu seguridad. Dándoles tu domicilio, estás dejándoles la puerta abierta para que eso pueda suceder. Hoy por hoy cualquiera puede saber dónde vivimos gracias a esta data. Lo otro que te iba a preguntar es, hay personas que dicen, bueno, pero el tema de, para acceder hay que tener el DNI de la otra persona. Tener acceso al DNI de otra persona no es tan difícil, recordando además que ya ha habido filtraciones de datos previas en las que estos datos incluso hoy por hoy se venden. Sí, de acuerdo. O sea, hoy por hoy lo más fácil es conseguir tu DNI. ¿Por qué? Primero porque hay un mercado negro muy fuerte. ¿Y qué ha alimentado ese mercado negro? Las consecuentes filtraciones de datos que han venido desde RENIEC y desde los accesos que RENIEC le da a funcionarios públicos de distintos ministerios, policía y demás. Entonces, hoy por hoy,
y es lamentable, pero hoy por hoy ocurre, tú entras a Telegram, a Marketplace de Facebook y en distintos foros y dando el número de celular de una persona, te da su ficha, tu ficha RENIEC, la Imagínate. C4, te da tu árbol genealógico o el árbol genealógico de la persona, dirección, en fin, todo, ¿no? Entonces, es facilísimo conseguir, Claro. lamentablemente, el DNI. Es más, hay servicios que están en Internet activos en este momento, donde tú pones el nombre de una persona y te da el DNI. Claro, o si eres una persona que, por ejemplo, ha hecho alguna denuncia, muchas veces estos expedientes quedan colgados en las páginas del Poder Judicial y ahí se puede saber tu nombre y tu DNI. Yo he hecho el experimento pues ahorita para saber qué tan expuestos estábamos a nivel personal y de vínculo cercano y es supremamente sencillo, ¿no? Y creo que le está pasando, no es algo que nos pase a algunos cuantos, nos está pasando a todos. En este momento es importante que todas las personas sepan que tan solo con tener tu DNI ya cualquiera, porque es literalmente cualquiera, puede tener acceso a tu imagen, a tu nombre completo y a tu dirección de domicilio. Otra cosa es que me parece un poco ambiguo que RENIEC se afirme en el tema de la dirección y que debería ser de conocimiento público porque lo que se pide dentro de lo que es el padrón electoral o lo que importa para materia electoral y de votaciones es el distrito de votación, es la dirección en la que votas. ¿Qué tiene que ver, te pregunto, Fátima, la dirección en la que tú vives? ¿Por qué? ¿Cómo se justificaría que esa información sea pública? La verdad no lo entiendo porque como te comentaba, la ley electoral no puntualiza que debe exponerse la dirección y la entidad encargada aquí en el Perú, el ente rector en materia de datos personales, ha dicho, por favor, no muestres la Claro. dirección, no muestres la huella digital, la biometría, porque eso es peligroso y porque sobreexpone al ciudadano y no es indispensable para el propósito de publicitar el padrón electoral. Entonces, aquí yo encuentro una inconsistencia, no veo por qué RENIEC ha expuesto ese dato. Si Ujú. bien tiene la obligación de publicitar el padrón, tranquilamente podría haber omitido esa información, teniendo también criterio de la situación de violencia que estamos viviendo en este momento y que expone a ciudadanos a una serie de delitos que ya hemos conversado. Y solo quería puntualizar también un tema más, Manuela, que esos datos estén en este momento expuestos, Ujú. lamentablemente, ¿no? No habilita a nadie a extraer esa información de ahí y darle un uso distinto al cual fue establecido, que es un tema electoral. Es decir, si alguien de ahí te encuentra, te saca tu foto, tu dirección y le empieza a exponer en redes sociales, en un streaming, y a decir, oye, mira, ella, no sé, se cree muy de izquierda y vive en Miraflores o en Surco, digamos, Sí. tratar de minimizarte, ¿no? Eso está mal, es una infracción Es porque importante que un eso. dato esté público no quiere decir que lo puedas usar como te dé la gana. Y súper importante que menciones eso, Fátima, con respecto a este tema y en general, con respecto a la existencia de nuestra data en Internet. Somos una sociedad absolutamente digitalizada y por temas laborales, por temas familiares, todos tenemos huella digital, todos existimos de cierta manera en Internet, pero eso no quiere decir que la data no pueda ser fiscalizada, que mejor dicho, que el uso de la data no pueda ser fiscalizada. La data existe para determinado propósito y con cierto consentimiento de tu parte para que sea utilizada con ese propósito. Quiere decir que si está en una red para obtener trabajo o para conectar laboralmente, pues dentro de ese marco debería ser utilizada. Y finalmente, esto no es una percepción que cada uno decida, a mí me parece que puede ser usada para esto, a mí me parece que no. Existe un ente que se llama la Autoridad Nacional de Regulación de Data, me parece que es, De datos personales, de de datos datos personales. personales que tienen lineamientos estrictos y puntuales sobre para qué y cómo puede ser usada la data de cada persona. Y si alguien no sigue eso, pues está cometiendo una infracción
a ese reglamento. Es así, es así. Y yo creo que hay un desconocimiento de esta normativa porque se cree que se puede hacer un festín. Y además, no solo es si utilizo el dato o no personal, sino cómo lo utilizo. Perfecto. En la medida que yo lo utilice para un fin difamatorio, de degradar, de humillar, ahí además de una infracción, ya tú sabes, puede haber incluso algún delito, ¿no? Como una difamación, una injuria, una calumnia, dependiendo. Entonces, usemos las bases de datos públicas, que hay muchas, para los fines para los cuales estas han sido creadas. Por supuesto. Otras formas de utilización pueden ser consideradas infracción y ojo, por personas naturales, porque esta norma de datos personales no solo aplica a las empresas, que es otra malinterpretación que tienen algunas personas, también aplica a personas naturales Por que infrinjan lo que dice esta normativa, ¿no? Cualquier uso de la data personal de cualquier persona tiene que responder a una serie de criterios de proporcionalidad, de necesidad y de relevancia pública. Por favor, importante no olvidar eso. Fátima, hay una persona en los comentarios que te quiere hacer una pregunta directa. Jorge nos dice, Manuelita, ¿podrías preguntarle a la doctora si RENIEC cuenta con mecanismos de seguridad para mitigar el acceso de datos personales? A ver, yo no he hecho una auditoría, René, pero los hechos me llevarían a pensar de que esos mecanismos de seguridad no son suficientes o están fallando, ¿no? Cabe precisar que RENIEC ya ha sido sancionado por la Autoridad de Datos Personales por brechas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, esa lógica me lleva a pensar de que todavía hay mucho trabajo pendiente, ¿no? En materia de ciberseguridad. Ojo, no solo en RENIEC, porque no es un problema únicamente de RENIEC. En general, el sector público está súper expuesto. ¿Y cuál es el problema con el sector público? Que nosotros no tenemos la posibilidad de decirle a RENIEC, no uses mis datos. Claro. Porque por ley lo tienen que hacer. En cambio, con una empresa privada, si a mí no me gusta cómo usan sus datos, yo puedo decir, señores, me voy, eliminen toda mi información. Pero cuando el problema viene del sector público, estamos atados de manos. O sea, nos queda obviamente reclamar, ¿no? Pero estamos atados de manos porque no podemos decirles, dejen de usar mis datos personales. Claro. Ante esa última respuesta, ya para ir cerrando, Fátima, me quedo con la pregunta, ¿hay algo que podamos hacer ahorita a nivel personal? ¿Alguien puede comunicarse con RENIEC y presentar a futuro una queja o de manera colectiva por lo que está sucediendo con Mira, nuestra data? A título ciudadano, primero, podríamos hacer dos cosas. Presentar una denuncia ante la Autoridad de Datos Personales, que ojo, no es nada complicado. Entras a su sitio web y hay un formulario, lo llenas y ya está, no necesitas abogado. Ojo, no necesitas abogado. Otra cosa que podríamos hacer es, ante RENIEC, solicitar algo que se llama un derecho de oposición. ¿No? Un derecho de oposición, donde solicitemos al amparo de la Ley de Datos Personales, que es la Ley 29733, que nos oponemos a que se publique nuestra dirección en el padrón electoral, considerando que es desproporcionado y que ninguna norma específicamente lo obliga. Esas son dos vías que podríamos utilizar. Bueno, vamos a ver, ojalá también desde RENIEC, de alguna manera haya una reconsideración sobre lo que se está haciendo, sobre la filtración masiva y cómo esto en la situación que estamos atravesando nos deja expuestos, porque hemos visto que lejos de generar preocupación o de siquiera reconocer que hay errores en la plataforma y que se van a corregir, pues han dicho, señores, aquí está la ley, yo me amparo en esto y piña prácticamente, ¿no? Así que bueno, esperemos que se pueda hacer algo al respecto. Fátima, abogada especializada en Derecho Digital, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Chao, Saludos. Fátima. Importante lo que ha mencionado Fátima, la existencia de la data
per se no quiere decir que esta pueda ser utilizada indiscriminadamente por cualquier persona bajo el criterio que a esta persona se le ocurra. Y si eso sucede, entonces se podrá aplicar la ley o los lineamientos de la Autoridad Nacional de Protección de Data, que para eso existe y que a través de un proceso administrativo va a determinar si efectivamente el uso de esa data fue proporcional, fue relevante, fue necesario e incluso, bueno, esto ya va un poco más al tema judicial, pero si es que podría haber traído algún tipo de consecuencias que puedan tener que ver con la intencionalidad con la que esa data fue divulgada o difundida. Ojo a eso. Vale, tenemos comentarios. Me imagino que las personas que de repente recién se están enterando o ya sabían están igual de preocupadas por lo que viene sucediendo con nuestra data. Roger dice, lo intenté hace unos minutos y terrible. Salen todos los datos míos y como 100 más de mi primer apellido. Sí, cuando uno entra te dice página tal de cientos de otros datos más. Por más transparencia que amerita las elecciones, deberían ser más prudentes. Estamos en tiempos difíciles. Por supuesto, le están diciendo al extorsionador, acá está la data que tú querías, la data que necesitabas. Querías asustar a esta persona. Mira, acá le puedes decir, ya sé dónde vives. Lucía nos dice, una cosa es la verificación individual de los datos con los que cuenta la entidad y otra cosa distinta es la publicación indiscriminada, lo cual nos deja en una situación de vulnerabilidad. Así es, reitero. Exponer esa data no es un chiste, no es un juego y no solo para las personas que hemos sido víctimas de acoso, sino para toda la ciudadanía en general, nos pone en una situación de mucha exposición y vulnerabilidad. Jorge dice, el problema de RENIEC es que hackean los datos de los ciudadanos y los delincuentes almacenan información para los actos delictivos. RENIEC debe implementar mecanismos de seguridad para la data. Complicado porque en vez de reconocer, como decíamos, su respuesta ha sido decir, sorry, chocheras, estamos amparados. Carlos Eduardo dice, esta información es delicada, lo único que podemos hacer es reclamar de manera virtual, encima se justifican. Ahí, bueno, Fátima nos ha dado algunas rutas posibles que podríamos tomar como ciudadanos, que implicarían poner una queja, pero eso va a tardar un tiempo y mientras tanto nuestra información ya está disponible para que cualquier persona pueda acceder a ella. Eso está gravísimo. Espero yo que desde algún ente relacionado con autoridades gubernamentales se expresen, porque al mismo presidente Geri se lo han hecho, ¿no? Ya en Twitter las personas están divulgando la información de estas autoridades. Entonces, a ver si por primera vez, sintiéndose parte del problema de la población, claro, como a ellos no los han extorsionado, a ellos no los han perseguido, a ellos no los han acosado sexualmente, a ellos no los han tratado de llegar a sus viviendas de alguna manera, entonces a ver si ahora, sintiendo su data al mismo nivel de expuesta que un ciudadano cualquiera, pues deciden tomar algún tipo de acciones. Vale, ¿cómo estamos por allá? Manu, por aquí estamos al pendiente de todos los comentarios. No se olviden, déjenos su like, comparte este programa para que podamos llegar a más personas. Comenta, nosotros vemos los comentarios en vivo y ya estamos listos para el siguiente tema, Manu, porque hoy día tenemos harta información. Sí. Este tema a mí francamente me indigna porque es una situación reiterativa, ¿no? Es algo que pasa y que parece que a estas personas vulnerables una y otra vez denuncian lo mismo en vano, sin ser escuchadas. La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana envió un oficio a José Geri para denunciar que el presupuesto asignado está resultando insuficiente, que no les está alcanzando con lo que se les destina para poder alimentar, para poder garantizar seguridad alimentaria para la población. El presupuesto ha disminuido en los últimos años, pasando de 3,70 soles en el 2023, con lo que se alcanzaba a cubrir hasta el 60% del requerimiento calórico de una persona al día, a solo 2 soles actualmente en el 2025, con lo que solamente se cubre la mitad, 30% de dicho requerimiento. ¿Qué quiere decir? Las personas también tenemos dentro de lo que tenemos que consumir nutricionalmente un requerimiento calórico, en este caso, pero en general también de diversos grupos alimenticios, ¿verdad?
todos sabemos que tenemos que consumir una cierta cantidad de proteínas, carbohidratos, fibras, vegetales, digamos que en el sentido ideal de una salud óptima o por lo menos una salud estable. Lamentablemente, cuando hablamos de seguridad alimentaria, una enorme parte de la población no puede acceder a este tipo de requerimientos que tienen que ver con su estado de salud, porque a las justas pueden tener una comida al día o comidas, digamos, pequeñas o lo que haya, de lo que dispongan en el día, porque no pueden alimentarse correctamente porque no tienen acceso por los costos elevados a todo lo que implicaría comprar todo esto para cocinar en la canasta familiar. En esos casos es que existen las ollas comunes, que lo que hacen es que se encargan de alimentar a personas que no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse. Ahí justo, Vale, me estabas enseñando en pantalla lo que dice el oficio. Vamos a tratar de leer un poquito, si es que lo logro. A ver, dice... la red de ollas... ¿Te ayudo? Sí, por favor. Es grato hacerle llegar los cordiales saludos del Consejo Directivo de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y manifestarle las preocupaciones que vienen recorriendo a los beneficiarios que son parte de las redes de ollas comunes distritales a los que articulamos a nivel de Lima. La Red de Ollas Comunes de Lima manifestamos nuestra preocupación frente a los graves problemas que aquejan a nuestro país, con más del 29% de población en situación de pobreza, 43.1% de anemia afectando a niños menores de 3 años y una inseguridad alimentaria que padecen más de 17.6 millones de peruanos. Como es de conocimiento público, el presupuesto para las ollas comunes ha disminuido en los últimos años, pasando de 3 soles 70 en el año 2023, con lo que se cubría el 60% del requerimiento calórico de una persona al día, a solo 2 soles en el año 2025. Con lo que actualmente se cubre solo el 30% de dicho requerimiento. Este presupuesto es insuficiente y así lo hemos manifestado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos ha informado que para el año 2026 no habrá aumento presupuestal y además no se establece de manera transparente cuánto les corresponderá a las ollas comunes. Entonces es una preocupación constante que no solamente concierne al tema del poco presupuesto que reciben y que, como les están señalando aquí, no alcanza, no llega a ser suficiente, con respecto a lo que vive la población peruana. Más del 29% de la población se encuentra en situación de pobreza. 43.1% padece de anemia, afectando principalmente a niños menores de 3 años. Y la inseguridad alimentaria es un tema que afecta a más de 17.6 millones de peruanos. El derecho, entonces, a la salud, a la vida digna, tendría que estar ligado con el derecho a poder recibir lo mínimo dentro de esta alimentación que es sostenida por la municipalidad. Ojo, que se ejerce con recursos públicos de todos nosotros los peruanos. Quienes tributamos, estamos confiando en que nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, vaya a iniciativas como estas que están reglamentadas por ley. ¿Qué quiero decir con esto y por qué hago hincapié en esto? En que no es un regalito, no es un favor que le están haciendo, es un dinero que no pertenece a los partidos, pertenece a la municipalidad, pertenece al MIDIS, porque este oficio ha sido enviado directamente a José Gerí, ¿no? Para que a nivel de ejecutivo se tomen acciones con respecto a esto. Es un presupuesto que maneja el MIDIS, que además, curiosamente, hace poco, me parecía a mí, lo mencioné en el programa, el MIDIS estaba destinando un presupuesto para mejorar la situación de las comisarías. Maravilloso, pero no entiendo qué tiene que ver el MIDIS, si no es que el MININTER, el Ministerio del Interior, tendría que ser quien maneje ese presupuesto y más bien el MIDIS, fijarse en sus programas alimenticios fallidos que han venido con un montón de problemas de intoxicación y en este caso de las ollas comunes. Para hablar un poco más sobre eso,
Hoy tenemos conectada a Fortunata Palomino, quien es presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Fortunata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señorita. Muchísimas gracias por la invitación y reciban también ustedes el fraterno saludo de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y también de mi presidenta, porque hoy en día yo soy la vicepresidenta, ya hemos hecho elecciones, siempre existe democracia en nuestra organización. La presidenta es la compañera Abilia Ramos Alcántara, que me reemplaza el cargo, pero seguimos trabajando en bien de nuestras beneficiarias y para el bien de las ollas comunes que existen a nivel nacional. Si bien es cierto, muchísimas gracias por haber leído esta carta que hemos enviado el día de ayer al presidente de la República, a ver si nos puede escuchar y también dar su opinión, porque lamentablemente para este año el MIDES no ha solicitado el presupuesto correspondiente para el año 2026. Nos quedamos con el presupuesto que a duras penas hemos conseguido con marchas, cacerolazos. Nos han reducido el presupuesto de 3,70 soles a 2 soles por beneficiario. Hoy en día tenemos un presupuesto de 146 millones. De esos 146 millones, pues también tienen que sacar para el gastos administrativos y solamente quedamos con un tercio. Claro. Y 2 Señora, soles por beneficiario, y es insuficiente para nosotros. Y hoy en día hemos presentado bancada por bancada documentos para que el Congreso también pueda ser quizás un aliado y escuchar, porque son ellos los que hacen las leyes, pero también el MIDES tiene también nuestra carta para que puedan evaluar esta solicitud. A eso es a lo que yo me refería, que finalmente son las entidades gubernamentales las encargadas de distribuir este dinero, que no es un favor, ¿no? Está reglamentado cuánto que las ollas comunes deben recibirlo. Y esta no es la primera vez que hay problemas con respecto a eso. Solo por recordar algo que sucedió este año, hace poco, la Red de Ollas Comunes venía denunciando que le habían entregado sangrecita de pollo en muy mal estado, que tenía una apariencia extraña y que les generaba mucho temor sobre el poder entregársela a los niños, a las personas adultas, a los adultos mayores, a todas las personas que se benefician y que necesitan de las ollas comunes para sobrevivir día a día, para alimentarse día a día. ¿Qué resultó? Que los proveedores a los que se había entregado a estas concesiones no tenían experiencia ni cumplimiento de los estándares básicos de salubridad y de saneamiento, y que habían problemas y cuestionamientos sobre cómo se habían licitado estas adjudicaciones. Entonces, no es solamente un tema de que el dinero que se otorga no alcanza, sino que los insumos que llegan, por ejemplo, la sangrecita, que todos sabemos que es necesaria por el hierro que provee para el tema de la anemia, venía en mal estado, no se podía cocinar e incluso podía resultar en casos de intoxicación. No es la primera vez que hay problemas con respecto a esto en las ollas comunes. Así es, señorita. Es la verdad que lamentablemente nos tienen como mendigas. La verdad ya no sé qué nombre poner, que nos han dado la sangre podrida prácticamente, la sangre apestaba. Y hasta el día de hoy las ollas que han cocinado no se puede sacar ni con mallas metálicas que sacamos, y ya están deshechas porque no sale, pensando que va a cambiar el olor. Sancocharon algunos dejaron en los paraderos las bolsas de sangre, porque tampoco no querían que tomen foto en ese momento, ninguna grabación. Lo único que tenían que hacer es que mandar un mensaje, gracias Porky, ¿no? Y lamentablemente pues el gracias Porky nos han querido intoxicar masivamente. Gracias a tiempo, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana denunciamos este abuso, atropello a la necesidad de nuestra gente. Las ollas comunes son el sustento de el sustento diario de cada familia que existe dentro de las ollas comunes, y nosotros denunciamos cada
cada atropello, cada abuso que existe. También, de la misma forma que denunciamos, también pedimos que haya supervisión, que haya fiscalización para que no entren en corrupción. Sabemos que hay de todo tipo, existen personas, pero para que no haya eso, para que no sea un círculo vicioso de la corrupción, pues que también hayan supervisores desde el ministerio, ya sea desde la municipalidad, para que esto marche bien. Y nosotras también somos supervisoras en entes que también exigimos la transparencia, el trabajo todos los días, que hagan las compañeras también, que cumplan de acuerdo a las normas, entregar los alimentos cocinados, llevar el registro y también el padrón, que sean actualizados, porque muchas veces hemos escuchado insultos comparándonos con los comedores populares. No tenemos nada en contra, cada organización tiene su forma de trabajar y nuestra organización se aboca en la transparencia, en la honestidad y la dignidad de sus beneficiarios. Correcto. Señora Fortunata, hablando un poquito ya de la ley específicamente, porque lo que usted dice también es importante, ¿no? No es aquí que se trate de alguien que recibe sobras o a quien se le debe otorgar algo y debe agradecerlo per se, ¿no? Existe una ley oficial que es la 31458, que establece que las ollas comunes son organizaciones sociales de base y que reconoce el derecho a la alimentación, que fue defendido, fue establecido por la Defensoría del Pueblo dentro del marco de lo que se está incluido en la ley, como un derecho humano básico, y que es implementado, cuyo presupuesto es implementado a través del MIDIS, que es quien debería gestionar este dinero. Entonces, es un reclamo que está sustentado sobre algo que corresponde y que lamentablemente encuentra mucho rechazo y mucho estigma cuando mujeres, sobre todo mujeres, porque seamos sinceros, son principalmente mujeres quienes gestionan las ollas comunes, salen a denunciarlo. Recuerdo, por ejemplo, este caso que tengo aquí documentado, en el que el exalcalde, ahora candidato presidencial, Rafael López Aliagas, insultó y descalificó públicamente a Avilia Ramos, quien era presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan del Lurigancho, y la llamó mentirosa, ladrona, asesina, vinculándola con la izquierda y el activismo político, solo por reclamarle lo que era justo, el terrible estado en el que se estaba entregando todos los insumos que correspondían a las ollas comunes. Así es, con mucha indignación y también tomarlo como de quién viene, pero nosotros no asesinamos, no somos mentirosas ni ladronas. Si fuera así, no sé de parte de quién estaríamos. Nosotros salvamos vidas. En pandemia nosotros hemos perdido el miedo, abandonamos nuestras familias en nuestras casas para salir a buscar el alimento para toda la comunidad cuando el Estado estaba dormido, cuando el Estado hacía clientelismo. Nosotros hemos conseguido para entregar a niñas y niños, ancianos que se quedaron en sus casas, que no pueden juntarse con sus familiares para no contagiarse, pues nosotros en los cerros hemos atendido, hemos caminado y seguimos caminando. Nosotros no somos asesinas, no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie. Lo que exigimos es un derecho a la alimentación, un derecho a un presupuesto digno. Eso es lo que reclamamos, pero sin embargo nos tildan de toda clase, empezando de la expresidenta, que ideologizamos, que de todo nos han estigmatizado, pero sin embargo el tiempo lo dice, el tiempo se encarga de decir toda la verdad. Nosotros exigimos transparencia en administración de nuestro presupuesto. Es por eso que hoy en día, señorita, estamos solicitando un presupuesto digno de 6 soles, como lo tienen los presos de Santa Mónica, que tanto daño hacen al país. No tenemos nada en contra, pero es una indignación que ellos tengan psicólogos, nutricionistas y la gente que se alimenta para el futuro del país, que aporta al país con sus impuestos, aunque sea poquito, que tengamos un presupuesto de 2 soles y que no alcanza ni para comprar 10 panes, porque 10 panes nos cuesta 3 soles. En los cerros tenemos que buscar hacer las maravillas. Hemos hecho las leyes, la ley
de recuperación de alimentos, que hasta el día de hoy hay municipalidades que no se ponen las pilas y no reglamentan, no crean ordenanzas para salir a recuperar, no solamente en los mercados, también en las chacras, en las tiendas grandes. En nuestro país se pierde 12 millones de toneladas de alimentos al año y es indignante que escuchemos que hay hambre, que hay una persona que se queda sin comer una vez al día o comen una sola vez al día, el resto ya no comen. Todo eso nos indigna. Todo lo que hacemos nosotros es plantearles, llevar propuestas. No vamos con las manos vacías, decirle quiero esto. No, nosotros le damos también viabilidad, cómo podemos hacer. Hemos hecho convenios con los transportistas cuando hemos empezado a recuperar nosotras la red de ollas comunes de Santa Anita, del mercado mayorista Santa Anita. Hay posibilidades, hay facilidades, pero lo que queremos es que las autoridades se sumen, también sean aliados, que trabajen, pero en bien de la comunidad. Ahora vemos que hay grupos que han criado, como de Lima, el MIRIS, y gracias a esa ley hacen recuperación, pero traen productos para vendernos. Nosotros antes recibíamos pescados directamente de productores artesanales a un precio módico. Hoy en día ya no nos llega porque hay personajes con intereses propios que a la red de ollas que no llegue nada, que nos cierren las puertas. Pero gracias a pulso, a la lucha diaria de cada beneficiario, de cada presidenta, hemos conseguido esta ley que usted dice, la 31458, sí. Es la lucha diaria, el planteamiento, la sustentación de la red de ollas con su equipo técnico. ¿Cuántas veces hemos quedado en el Congreso esperando que se aprueben, esperando que se discuta, esperando que llegue a la mesa de debate? Pero seguiremos luchando y este presupuesto que estamos pidiendo es también con una base propia. Según la FAO, debemos tener una sola persona $12 al día para comer. Imagínese. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo 6 soles nada más. Ojalá que se apruebe, aunque sea la mitad, pero será la lucha que tiene que continuar como red de ollas comunes de Lima Metropolitana y por un derecho alimentario. Si FAO establece que son $12 el mínimo que se debería destinar para una persona en alimentación diaria, y aquí en Lima actualmente no estamos llegando ni a los $2, ¿no? Y estamos pidiendo un presupuesto de 6 soles, que es el mínimo. Señora Fortunata, le agradezco muchísimo mi solidaridad absoluta. Francamente considero que hay que ser una persona inhumana y muy poco católica para tildar de mentirosa y de terrorista a una mujer que tiene el valor y el coraje de plantarse para hablar por las personas menos favorecidas y las más vulnerables. Hay que salir un poco de la burbuja y reconocer que hay personas que solo se alimentan una vez al día. Muchos peruanos alcanzan a alimentarse una vez al día y muchos de ellos lo hacen gracias a la existencia de las ollas comunes. Buscan dentro de lo más cercano de donde puedan vivir cuáles son estas organizaciones sociales de base distritales, y en ellas, y lo sé porque he visitado muchísimas, no hay ideologización, no hay política, no hay activismo que no sea de otro tipo que el de la humanidad y la dignidad que se procura para cada persona que llega y siempre es bien recibida, para quien siempre las mujeres hacen maravillas, porque hacen maravillas con lo poco que tienen, hacen milagros con lo poco que tienen para que alcance, para que no haya una sola persona, un solo niño que se quede con el estómago vacío, y eso es digno de reconocer. Ojalá que el presidente Gerí, aprovechemos este espacio para hacerle pues el llamado, ya que le han enviado el oficio directamente, se puede dar una vueltita, ¿no? Él que ahora está grabando mucho, que está visitando las calles, pues podría darse una vueltita, señor Gerí. Hay ollas comunes en casi todos los distritos. Puede ir a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Pachacamac, Independencia, Comas, el Rímac. Elija usted. Pero vaya y converse y vea cómo trabajan día a día las ollas comunes y cómo están haciendo hasta lo imposible para poder ayudar a personas que necesitan de ese presupuesto mínimo que se les está solicitando. Así es, señorita. Ojalá que nos pueda escuchar. Así es. Y que nos pueda atender cuanto antes, porque
aparte de esto, tenemos que seguir caminando, entregando documentos y sustentar, porque a veces nos dice, pero ¿por qué piden ustedes que esto se hace costumbre, que son ociosas, se acostumbran? Pero no es así. No, claro. Tenemos 43% de anemia, la TBC, que muchas veces no todas las autoridades toman en cuenta, pero es una enfermedad que está avanzando. Cuando hay en una casa hay TBC, a toda la familia contagia. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que atender, tenemos que llevar a que tomen sus pastillas diarias. Sí, es una labor compleja y de mucho acompañamiento, cuidado, soporte y sostén la que ustedes hacen. Señora Fortunata, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien y estaremos pendientes de la situación de las ollas comunes. Nosotros, queridos amigos, vamos cerrando ya con los últimos comentarios. Valecita, se nos pasó otra vez rápidamente el programa. Leemos algunos de los comentarios que tengamos para ir despidiendo. Lucía nos dice, en el MIP se puede, en el PIB se puede añadir el aumento del presupuesto dirigido a ollas comunes, todo debidamente sustentado. Efectivamente, ellas lo dicen, ¿no? No es un capricho. Estamos teniendo acá la documentación que solventa el por qué necesitamos de un aumento de 3 soles al presupuesto. Educación, salud, economía, tantas carencias en esos sectores y el presidente haciendo TikToks. ¿Quieres hacer una buena labor o quieres conseguir followers? Nos preguntamos todos. Andrés Tapia nos dice, saludos desde Tauca, Payasca, Ancash. Uy, tengo que ir a conocer. No conozco por allá. Jorge dice, dejé mi like, chicos, me gusta el programa, lo recomendaré. Jorge, te queremos. Gracias, Jorge. Néstor Paredes, quienes se ven favorecidos son los extorsionadores. Bueno, eso me imagino que con respecto a toda la filtración de data. Hoy hemos abordado un montón de temas. Recién miércoles, vale, y ya pasan tantas cosas en el Perú. Bueno, vamos cerrando. Switcher, ¿cómo estamos? Valecita. Manu, tenemos más comentarios por aquí. ¿Ah, sí? A ver, Repito. ayúdame, por favor. Excelente Excelente Torres programa. nos dice, excelente programa, gracias, Gracias. Lislay. Qué linda. Creo que tenemos uno más por ahí. A ver. Por ahí en los comentarios que nos vayan dejando, recuerden que siempre los vamos a ir sacando. Siempre también tenemos nuestro segmento de buenos días, ¿no vale? Manuela y Switcher, qué buen programa, mucha información, bien explicada, aprovechan perfecto el tiempo. Te amamos, te amamos. Bueno, Gracias por vernos, nos vemos mañana. nos vemos mañana jueves aquí en Fuerte y Claro desde las 11:20 por todas las redes de la República. Chau, chau.